Pues vamos a definir la taxonomía como la ciencia que trata los principios, métodos y fines de la clasificación biológica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta taxonomía? Pues simplemente nos va a ayudar a agrupar a los microorganismos, darles un nombre y ordenarlos de acuerdo a sus características, ya sea fenotípicas, a sus características estructurales, a sus genes, pero lo va a hacer de forma jerarquizada. ¿Sí? De esto vamos a hablar de desde dónde comienza a ordenar a los microorganismos, y no nomás a los microorganismos, sino a los organismos en general. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la taxonomía, para hacer esto que acabamos de mencionar, va a necesitar de tres partes que están integradas a la taxonomía. Uno, la primera parte será la rama de la clasificación. Esta se va a ocupar de ordenar a los seres vivos en grupos o taxones en función de semejanzas o parentesco evolutivo. La segunda rama sería la nomenclatura. La nomenclatura es la que nos va a dar el nombre de los microorganismos en cuanto a grupos taxonómicos de acuerdo a normas que ya están establecidas. Y por último tenemos la rama de la identificación, que es la identificación va a ser prácticamente un último proceso donde se va a determinar que ese microorganismo aislado en particular pertenece a un taxón que ya está establecido. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la identificación echamos mano de todas aquellas características que se obtuvieron de la clasificación, y con ella pues vamos a proceder a meterlo en un cierto grupo dependiendo de cuáles sean sus semejanzas. ¿Ok? Entonces tenemos taxón. El taxón viene del griego taxis, que significa ordenamiento. Entonces es prácticamente un grupo de organismos que todos están emparentados. Y el taxón mínimo que se tiene en esta taxonomía es la especie. ¿Sí? Podemos comenzar, más adelante vamos a ver cómo están las categorías, donde comenzamos con los dominios y terminamos en la especie. ¿Ok? El primero que estableció esta clasificación, que fue Carlos Linneo, el cual estableció la primera clasificación natural, por lo que se le dio el padre de la taxonomía. Entonces, ¿qué hizo él? Pues prácticamente clasificar a todos los organismos en grupos taxonómicos, y cada uno de estos grupos se le denomina categoría taxonómica. ¿Sí? Entonces, la categoría taxonómica más general es el dominio. ¿Sí? Esto es como decir, tenemos en el mundo, ¿sí?, muchos países, y de esos países, pues cada país sería un dominio. En este caso, México sería un dominio. ¿Sí? Y después se va dividiendo en reinos, y luego en filos, y luego en clases, luego en órdenes, familias, géneros y especies. ¿Sí? Entonces, esa es la jerarquía. La que va hasta arriba de manera general es el dominio. Y después viene el reino filum, después vienen las clases, y así nos vamos hasta llegar a lo que sería el individuo solitario. ¿Vale? Entonces, se manejan sistemas de clasificación para que con ellos se puede estructurar a los organismos o clasificarlos dentro de grupos o taxones. Eso lo va a hacer mucho de inicio, se hizo en función de semejanzas, y después se fue introduciendo lo que fue el parentesco evolutivo. Entonces, de esa manera podemos ubicar a todos los microorganismos, y en general a todos los organismos, en grupos heterogéneos que a su vez pertenecen a un grupo más extenso, siguiendo una estructura jerárquica. ¿Esto qué quiere decir?
quiere decir que nosotros podemos pertenecer a un tipo de grupo, pero a la vez pertenecemos a otro tipo de grupo de manera más general. Entonces, veíamos aquí abajo cómo está ordenado en cuanto a jerarquización. Hablamos que el primero es el dominio, luego viene el reino, luego el filum o división, viene la clase, el orden, la familia, el género, y el último taxón es la especie, ¿sí? Entonces, vemos que cualquiera de estos se le denomina categoría. La mayor categoría que tendríamos sería dominio, y la menor categoría que tendríamos sería la especie, ¿sí? Entonces aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, aquí hablamos todavía en la clasificación de los 5 reinos de Whittaker, pero si ya lo adicionamos a lo que sería la clasificación de Wood, ¿a qué reino pertenecería el Homo sapiens? ¿O a qué dominio, perdón? ¿A qué dominio pertenecería el Homo sapiens? ¿Al bacteria, arquea o a la eucaria? Eucaria. A la eucaria, ¿verdad? Sí, sobre todo porque nosotros tenemos células que tienen núcleo. Ya desde ahí ya somos eucariotas. Entonces aquí podríamos arribita lo que sería el dominio, que sería el dominio eucaria. Luego viene el reino de Animalia, filum, que son de los cordados, la clase, pertenecemos a la clase de los mamíferos, estamos en el orden de los primates, en la familia de los homínidos, el género es Homo, y la especie sería Homo sapiens, ¿sí? Entonces, vean cómo vamos siendo de lo general a lo particular. Lo general es el dominio y lo particular sería la especie. ¿Ok? Entonces, con esto se generó lo que es el árbol de la vida, que es un sistema que se basa en la clasificación de estas categorías taxonómicas que se han elaborado. Entonces, abajo tendríamos el ancestro común. El ancestro común es el primer microorganismo del cual todos descendemos, ¿sí? Y vemos 3 ramas. Vean, en la A está una subdivisión y hay 2 ramas, ¿sí?, que salen de ella. Luego viene una subdivisión en la rama B, ¿sí? Y esa rama B genera 2 ramas, donde está la rama D y la rama E, y así con ello nosotros estas subdivisiones se encontraron en base a las características fenotípicas que se observaban, y después se fortaleció con las características filogenéticas, ¿sí? Hasta que pues empezamos a llegar hasta las especies de cada uno de estos dominios. Entonces vamos a ver que en todos, principalmente en la parte ya genética, hay un linaje taxonómico, un linaje evolutivo, ¿sí? Esto ya salió cuando ya se empezaron a hacer secuenciaciones de algunas moléculas, y que con ello se pudo dar una línea directa de descendencia. Entonces este linaje evolutivo, linaje taxonómico, va a ser una secuencia de especies que forman una línea directa de descendencia, ¿sí? Entonces, cuando cada especie, hay una nueva especie de resultado directo de la evolución, vamos a ver que pues, podemos empezar a relacionarla con algún otro taxón. Entonces, si las que están más cercanas a la base, podemos decir que hay un resultado de evolutivo a partir de la especie ancestral, a partir del ancestro común, ¿sí? Y obviamente esas que estén más cercanas al ancestro común, pues tendrán muchas características muy parecidas a cómo era el ancestro común.
¿Qué pasará con los que somos muy lejanos al ancestro común, como es el dominio eucaria? ¿Cómo serían sus características? Y eso lo estamos viendo en el que acabamos de pasar. Fíjense, la rama A tiene, por ejemplo, el dominio bacteria, que nomás tiene C. Y en la rama B podría ser otro dominio. Vamos a decir que este pudiera ser el eucariota y este pudiera ser lo que sería bacteria y eucariota, entre comillas, aunque vamos a ver más adelante que es al revés. Pero vamos a suponer que el C fuéramos los eucariotas. ¿Cómo serían los eucariotas de estos que están hasta arriba en la especie con respecto al ancestro común? ¿Serían muy iguales? Muy Muy, diferentes. serían muy diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto que va desde la especie hasta llegar al ancestro común se le llama un reloj evolutivo. Entonces imagínense todo lo que tuvo que pasar para que hubiera una evolución, pues es mucho tiempo, ¿sí? Entonces son prácticamente siglos desde que empezó el ancestro común, ¿sí? Entonces, estos linajes vamos a verlos como subconjuntos en un árbol filogenético y obviamente esto se realizó por técnicas de sistemática molecular. O sea, lo que inició Linneo hizo su clasificación solamente con características fenotípicas. Por decir, veía las plantas, el reino plantae, dice, pues estas no se mueven, son de color verde, se nutren por absorción. ¿Qué pasa con los animales? Pues estos sí se mueren. Respiran por la nariz, se nutren ya sea por, ¿cómo se llama? Por digestión de alimentos u otro tipo, también absorben, pero no directamente del suelo. Y entonces esas características fenotípicas fue las que tomando en cuenta Linneo para generar su división, su primera clasificación de dos grupos o dos reinos. Y entonces aquí ya tenemos lo que sería la clasificación de Wood, que es el árbol filogenético de la vida. Entonces, ¿se acuerdan que había una sola rama? Ahora vemos en la parte baja, esa rayita que están observando ahí, ese es el ancestro común. Y tenemos las dos ramas que veíamos, nomás que ahora están invertidas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Y la del lado derecho ahora ya se tiene dos ramas. En esa rama está el dominio arquea y el dominio eucaria. Y por otro lado, de manera solita, está la rama del dominio bacteria. ¿Cómo esperaríamos que estuviera el dominio arquea y el dominio bacteria? ¿Que estuviera similar o que fueran diferentes? Con ciertas similitudes, ¿no? Con cierta similitud, o sea, inclusive vean en dónde se encuentra, en qué tiempo evolutivo se encuentra. Arquea se encuentra muy cerca del ancestro común, lo mismo que algunas bacterias, ¿sí? Entonces, pues aparentemente por esto tendrían que ser muy cercanos, tanto el dominio bacteria como el dominio arquea. Sin embargo, está en la rama de evolución donde también se encuentra el dominio eucaria, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? Si tiene rasgos muy parecidos al dominio bacteria, ¿por qué lo pusimos en la rama de eucaria? ¿Qué piensan? ¿Puedes repetir esa pregunta? Vamos a repetir la pregunta. La pregunta es, si está en la misma rama del dominio eucaria, y acabamos de comentar que arquea tiene muchas similitudes o parecidos con el dominio bacteria,
¿por qué se ubicó en la rama del dominio eucario? Puede ser porque se determinó que hay similitud en su información genética. Hay algunas similitudes importantes, y no nomás eso. Hace poco salió una teoría, una teoría de que los eucariotes pudieron haber salido de algún grupo de arqueas. De ahí podrían haber evolucionado. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces por eso se encuentra arquea en la rama donde está también el dominio eucaria. Entonces todo este árbol filogenético, cada grupo, fue prácticamente la información que se obtuvo del DNA, ¿sí? Del RNA o de secuencias de proteínas. Definiciones. Género. Podemos hacer definiciones desde el dominio, pero todas son muy parecidas en cuanto a que son grupos definidos, ¿sí? Y dependiendo de lo que vaya saliendo, por ejemplo, dominio es un grupo bien definido de reinos que tienen características en común, pero que se encuentra separado de otros reinos. Y así nomás le cambian la palabrita y sigue siendo la misma, ¿cómo se llama? Pues nos bajamos nada más a la siguiente categoría. De reino ya hablamos que sigue filum, de filum sigue clase y así, nada más le vamos cambiando la palabra que corresponde. Entonces hablamos, género es un grupo bien definido de una o más especies que tienen características en común y que están claramente separados de otros géneros. Entonces cada especie se asigna un género y el siguiente rango, que es el siguiente rango de la jerarquía taxonómica. O sea, de los géneros van a salir las especies. Eso sería una definición en cuanto a hasta donde llega todo lo que sería organismos en general. Pero cuando llegamos a especie, ahí sí tenemos que distinguir entre una especie de órganos superiores, organismos superiores, a organismos inferiores que solamente vemos en microbiología. Entonces, por eso en microbiología vamos a poner especie bacteriana, es una colección de cepas que comparten numerosas propiedades o características estables y que difieren de forma significativa de otro grupo de cepas. ¿Sí? Entonces esa es la categoría más mínima que tenemos en nuestro orden jerárquico de la clasificación, comenzando por dominio y terminando en especie. ¿Sí? Y acabamos de cepas. ¿Qué sería una cepa? Cepa va a ser una población de microorganismos que desciende de un único organismo o de un aislamiento en cultivo puro. ¿Sí? Y entonces con esto yo les preguntaría, ¿qué sería entonces una clona? ¿Qué puede ser una clona? Si ustedes lo buscan en la bibliografía, clona va a tener una definición muy similar a la que estamos viendo de cepa. Entonces prácticamente una clona sería una cepa, ¿sí? Porque una clona también, pues prácticamente va a generar una población de microorganismos a partir de una célula. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Ok, sí, profesor. seguimos. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo estaría el orden jerárquico.
hablamos, el más general sería el dominio, que se, en este caso vamos a denominar el dominio bacteria, el filum, ¿sí? Filum casi es la jerarquía del reino. En este caso el filum sería proteobacteria, y de proteobacterias nos vamos a las clases. La clase sería alfa proteobacteria, beta proteobacteria, gamma proteobacteria, delta proteobacteria y epsilon proteobacteria. Entonces, esto me acuerdo que ya lo vi en algunas tareas de alguien que hizo y prácticamente estuvo hablando de las proteobacterias. Entonces, ¿qué queremos con este ejemplo? Llegar hasta la especie de Shigella dysenteria. Entonces, todo lo que tenemos que recorrer, dominio bacteria, filum protobacteria, y de la clase en donde se encuentra Shigella es gamma protobacteria. La gamma protobacteria de esa clase tiene el orden de los enterobacteriales, y esas enterobacteriales tienen la familia Enterobacteriaceae, y dentro de la familia se encuentra el género Shigella. O sea, en enterobacterias hay muchas. Por ejemplo, tenemos Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Yersinia y Shigella. Y de Shigella tiene 4 especies, que es Shigella boideae, Shigella flexneri, Shigella sonei y Shigella dysenteria. ¿Vale? Entonces, acuérdense de cómo está el orden jerárquico, porque en muchas ocasiones se nos ocurre preguntarlo en un examen. Bien, entonces, ¿qué hay debajo de la especie? ¿O hasta ahí llegó la especie? ¿O ya no tenemos nada abajo? Pues sí, vamos a encontrar todavía cosas características, pero que ya no son muy generales. Entonces, debajo de la especie, pues, encontramos la subespecie. Entonces, cada grupo de estas especies tienen características de especie, y además tienen en común pues, algunas características morfológicas que pueden tener cierta semejanza y que se distinguen de otras subespecies. ¿Sí? Otra vez, siempre va a haber algo que las distinga, a pesar de que son de la misma especie. Hay algún factor que las hace ligeramente diferentes. En la cepa también se cataloga como debajo de la especie también, porque va a ser una población genéticamente idéntica, obtenida a partir de una sola célula. O sea, de una sola célula prácticamente salen todas, ¿sí? Y entonces vamos a decir que es una población de microorganismos que desciende de un único organismo o de un aislamiento en cultivo puro. Entonces, para que nos quede claro, cuando nosotros hacemos un aislamiento y de ahí tomamos una colonia de microorganismos, ese va a ser un aislado. Y entonces ese microorganismo aislado lo vamos a considerar puro cuando tengamos puras colonias con las mismas características, al menos fenotípicas. Y entonces podemos decir que ese cultivo puro son microorganismos todos de la misma especie. ¿Okay? Entonces, otra de las características debajo de la especie está la variedad. Variedad es prácticamente una medida en donde los genotipos de una población como que empiezan a diferenciarse. ¿Sí? Aquí decimos que en la variedad, a pesar de que decimos que la categoría mínima es la especie,
se observan que hay microorganismos que no son idénticos a pesar de la misma especie. Hay algunas o varias características donde ya no son iguales, ¿sí? Entonces, dentro de la especie pueden existir diferencias, por ejemplo, diferencias en la forma que tienen o diferencias en algunas funciones que realizan, sobre todo funciones metabólicas, y en el comportamiento. Pues son de las características que pueden cambiar un poco a pesar de la misma especie. Entonces, todo esto, ¿por qué se da? Pues simplemente porque estamos en una evolución, ¿sí? La evolución no es estática, la evolución es dinámica, eso quiere decir que seguimos cambiando, ¿sí? Eso, y si nosotros cambiamos, pues los microorganismos más. ¿Por qué se puede originar la variedad? Pues simplemente porque hay factores que generan mutaciones o también que hay recombinaciones, lo cual pues se traduce en alteraciones que pueden tener los microorganismos pues en alguna parte de su DNA, y eso obviamente va a traducirse también en una característica fenotípica que la puede hacer diferente a los grupos o a los otros organismos, aunque sean de la misma especie. Y de ahí, bueno, pues también derivamos muchas cosas en cuanto a que ya se tienen técnicas muy complejas a nivel molecular. Entonces ya se pudo empezar a hacer otras características como lo que sería el tipo. Entonces de este tipo conocemos el serotipo, el biotipo, fenotipo y fagotipo. ¿Sí? Entonces de esto se va a encontrar, por ejemplo, biobar o biotipo. Estos serían microorganismos o cepas que tienen características bioquímicas y fisiológicas especiales. Podrían coincidir en el 90-95% de las características bioquímicas, pero ese 5% en algunas características bioquímicas o fisiológicas los hace diferentes. Morfobar o morfotipo, pues hay un cambio en la morfología específica, ¿sí? Esa morfología pues ya la hace diferente a la morfología de las otras. Serobar o serotipo son características antigénicas específicas. Aquí hay un ejemplo, sobre todo en los microorganismos de bacterias. Ustedes saben muy bien que existe Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y entonces Streptococcus pneumoniae tiene al menos 100 antígenos diferentes, ¿sí? Y de esos antígenos, pues obviamente tenemos que podemos clasificarlo haciendo reacciones de serotipificación y se detectan esos 100 antígenos. Entonces, eso ya lo hace diferente, al menos el serotipo 1 o A1 va a ser diferente al serotipo B4. ¿Sí? Entonces, antigénicamente son diferentes, pero siguen siendo con las características de la especie, pero ya nomás en esa parte del reconocimiento o el antígeno que tiene de manera individual, las hace diferentes. ¿Y por qué le ponemos serotipo o serobar? Pues porque usamos algunas técnicas inmunológicas para poder detectarlos, porque a simple vista no los podríamos distinguir, o con otras pruebas, sino hasta que se generó un anticuerpo contra ese antígeno y eso se pudo detectar. Existe lo que es el patobar o el patotipo, que son propiedades patogénicas para cierto tipo de hospedadores. ¿Sí? Y por último tendríamos el fagobar o el fagotipo. Esta, generalmente los bacteriófagos son específicos de una cepa bacteriana.
Entonces, por ejemplo, si hay un bacteriófago que infecte a Escherichia coli, solamente va a infectar Escherichia coli, pero no infecta Salmonella typhi. Y entonces, por eso, aquí va a ser que el bacteriófago reconoce a una bacteria por sus receptores específicos y en la cual este bacteriófago se puede reproducir y lisar para liberar sus partículas. Entonces, cuando nosotros reconocemos a un fagotipo o fagobar, que le podemos una muestra de células, vamos a decir que fuera Escherichia coli, le vamos a ir probando los bacteriófagos y resulta que un bacteriófago en específico está lisando a Escherichia coli. Entonces, por eso se reconocen también haciendo este tipo de selecciones por fagobar o fagotipo. Bueno, y entonces entramos a los sistemas de clasificación. Estos sistemas de clasificación que vamos a ver son de los primeros que se generan. Estos sistemas pues, son prácticamente estar visualizando las características taxonómicas de los microorganismos. Con ello, pues obviamente se tiene que formar los sistemas de clasificación para ir recolectando la información necesaria y obviamente poder clasificarlos. Entonces, hay dos sistemas antiguos, que es el sistema fenético y el sistema filogenético. El sistema fenético prácticamente agrupa los microorganismos en función de semejanzas fenotípicas. ¿Sí? Esas semejanzas, pues obviamente, pues van a ver cómo empatan, qué porcentaje de homologación tienen, y eso les permite irlos clasificando en un grupo o taxón específico. ¿Sí? Sistema filogenético es una clasificación científica que se basa en las similitudes evolutivas. Entonces, aquí ya nos metemos un poquito más en la parte molecular, porque ya se empieza a ver pues la secuencia del RNA ribosomal para establecer en dónde lo voy a poner. Si ya hablamos que el dominio, su RNA ribosomal, pues el que se está estudiando es el 16S, y a partir de la secuencia del 16S empiezan a hacer comparativos entre microorganismos, y dependiendo de su secuencia y de su homologación, puede ser que a un microorganismo lo manden al dominio bacteria o a otro lo manden al dominio arquea. Entonces es básicamente dirigido por un método cladista. Entonces este sistema filogenético se implica o inicia desde el origen de la vida en la Tierra hasta el día de hoy, es cuando se están clasificando los organismos. Ahora, pero les digo, este es el sistema que ya es antiguo. ¿Qué utilizaríamos actualmente para hacer pues, prácticamente estas clasificaciones? Algunos nuevos sistemas. ¿En qué nos podríamos basar? ¿Qué podemos hacer para basarnos en algo? ¿Usando el genoma? ¿Se puede usar el genoma? Podríamos usar el genoma, pero todo. ¿Podríamos aplicar una PCR, profesor? Así es. Ya muchos de los nuevos sistemas utilizan secuenciación por PCR de algunas secuencias específicas del DNA. Y eso también ayuda a hacer clasificación. ¿Ok? Entonces con esto pues se obtienen tanto lo que son las características fenotípicas como las genotípicas. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda pues, principalmente a la caracterización de los microorganismos y organismos en general, y además pues, nos da unos niveles de resolución taxonómica.
Veamos el de arriba. Bien, si comenzamos desde los géneros y las cepas, vemos una serotipificación con anticuerpos monoclonales o policlonales. Se empieza a ver el uso de aquí de espectroscopía, de la, pues prácticamente lo que sería una electroforesis de proteínas, sí, ya sea de las envolturas celulares o de alguna parte de la envoltura diferente, masa, espectrometría de masas. Entonces, estas técnicas que estamos observando aquí cada vez son más actuales. Por ejemplo, esta espectrometría de masas de maldito, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, es una de las más actuales, y con esto pues podemos definir la secuenciación de inclusive de proteínas. Y así vean cómo esto nos ayuda en la manera fenotípica. ¿Qué usamos para la parte genotípica? Pues el análisis restrictivo de fragmentos amplificados usando la PCR. Sí, también el análisis de fragmentos de baja frecuencia, la PCR que nos ayuda pues poder tener secuencias con las cuales podemos distinguir algún gen en especial, ¿sí? Y prácticamente pues ya genotípicamente es donde hemos avanzado mucho, ya nos vamos mucho al plano molecular. ¿Sí? Ok, vean, nada más para el genotípico, utilizando el gen del RNA ribosomal, pues con eso podemos entrar a esta familia tranquilamente, desde la suprafamilia o la clase. Por hibridación de DNA, también podemos llegar hasta género. Y la cantidad de guanina citosina en el cromosoma también nos ayuda a llegar hasta género. Pero ya para determinar especie y subespecies con características como tipificación, pues ya necesitamos pues técnicas más complejas a nivel molecular. Uh-huh. Y estos son los que se están usando actualmente. Análisis de secuencias génicas. Pues aquí se determinan las secuencias, algunas secuencias génicas a partir de fragmentos de DNA que se amplifican por PCR, y obviamente estas secuencias se analizan por análisis filogenéticos. Se hacen en la amplificación del PCR obtenemos secuencias y esas tenemos que hacer un comparativo con la genoteca que ya se tiene en cuanto a genes. Y entonces ven cuál es cuál, o si es un nuevo gen, entonces ya lo podemos clasificar en alguna parte del taxón. Otro es el análisis de secuencias multilocus. Es un método que va a secuenciar varios genes constitutivos que son diferentes en organismos emparentados. Muchos que decimos, pues puede ser de la misma especie, pues sí, pero resulta que sus genes constitutivos son diferentes, ¿sí? Y entonces, con esto también ayuda a poder clasificarlos. Ustedes se van a dar cuenta de esto porque cuando empecemos a ver géneros y especies, sobre todo especies, puede cambiar la especie, el nombre de especie, ya teniendo nuevos resultados que generen estos sistemas. Con la operación de estos análisis van a generar una información más molecular y con ello hacer una distinción. A la menos hasta con esto se generan nuevas especies. Ok, tenemos la huella genómica, que también son fragmentos de DNA que se generan a partir de genes individuales o genomas. Utilizan la PCR para amplificar, ¿sí? Y caracterizan en este caso un tipo de RNA que puede pues, tener diversos genes diferentes y con ello pueden clasificar especies.
Otro sería el análisis multigénico y de genomas completos. Entonces ya la secuenciación de un genoma completo pues ya es algo importante. Y por último, pues el análisis fenotípico sigue subsistiendo. ¿Sí? Entonces, aquí con este pues, se determina el fenotipo de una bacteria y que puede hacer la distinción de diferentes especies. Y con ello, nada más por puro fenotipo, podríamos generar una especie diferente. ¿Sí? ¿Vale? Entonces vean lo que acaba de comentar su compañera, la PCR o la técnica de PCR es de la que está dando batalla aquí para generar nueva información que nos ayude a clasificar mejor los microorganismos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. No, profesor. Ok. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de algo de las características que mencionamos en cuanto a qué podemos usar para determinar subespecies o diferencias entre células puede ser de la misma especie, pero que individualmente son diferentes. Entonces vemos la tipificación fenotípica. Esta se basa en ver características observables de las bacterias. También se basa en ver las características de la morfología colonial y microscópica, desarrollo y propiedades bioquímicas y metabólicas. Con esto se va a elaborar un fenograma, ¿sí? O sea, como una tabla en la cual vemos cuáles son sus porcentajes. También en la tipificación se utiliza el cultivo, ¿sí? Que permite pues, ver el aislamiento de los microorganismos y su identificación en estudios, utilizando estudios tanto de sensibilidad a los antimicrobianos como a otros compuestos, y obviamente esto pues, facilita que podamos aplicar un marcador epidemiológico. Ejemplos que podemos usar de sistemas para tipificación fenotípica, tenemos el sistema API. El sistema API es una conjunción de pruebas bioquímicas que las podemos elaborar prácticamente en poco tiempo, en 1 o 2 horas, y resolvemos al otro día casi lo que sería a qué género y especie puede pertenecer. También tenemos el enterotubo, el tubo de oxifermentación, los sistemas microID, sistema RAPI, sistemas bioquímicos, el microgen, etc. Todos ellos son pruebas bioquímicas. Ahorita vamos a ver cómo son. Y por otro lado también se tienen ya equipos como es el Microscan, el Vitex, el ATV, el Pasco, Widex,